Las posesiones más demoníacas de la historia. Bienvenidos a este viaje aterrador hacia los rincones más oscuros de la historia humana, desde rituales siniestros hasta manifestaciones inexplicables. Hoy exploraremos las posesiones demoníacas más aterradoras que han estremecido al mundo. Prepárate para descubrir relatos donde lo sobrenatural desafía la lógica y la fe se pone a prueba. Si crees que puedes soportarlo, sigue viendo este video. Número 1. El caso de Anneliese Michel. La lucha entre lo terrenal y lo infernal. Anneliese Michel, una joven alegre y profundamente religiosa, comenzó a cambiar tras una serie de ataques epilépticos. Pero lo que siguió no se parecía a ninguna enfermedad conocida. Gritos desgarradores resonaban por su casa. Decía que veía figuras demoníacas que le hablaban constantemente, y la imagen de Cristo y las cruces la llenaban de una furia irracional. Su cuerpo retorcido adquiría fuerza descomunal, rompía rosarios con sus manos desnudas y comía arañas y carbón en un trance autodestructivo. Durante los exorcismos, las grabaciones capturaron voces múltiples surgiendo de su garganta, cada una afirmando ser un demonio diferente: Lucifer, Caín, Nerón, Judas Iscariote y más. La lucha entre los sacerdotes y estas entidades parecía interminable. Sus alaridos eran tan intensos que los vecinos evitaban acercarse. Su familia se consumía entre el miedo y la desesperación, viendo a su hija apagarse mientras luchaba contra lo que creían eran fuerzas del infierno. La muerte de Anneliese dejó una cicatriz profunda en la creencia popular sobre la posesión y el papel de la religión frente a la ciencia. Número 2. Roland Doe. La oscuridad en el alma de un niño. La tranquilidad del hogar de Roland Doe se convirtió en un escenario de pesadilla tras el fallecimiento de su tía Harriet, quien lo había introducido al espiritismo. Al principio, los sonidos de pasos y golpes en las paredes parecían producto de su imaginación. Pero cuando el crucifijo que colgaba sobre su cama fue lanzado al suelo sin que nadie lo tocara, el miedo se apoderó de la familia. Las sábanas de su cama se movían como si una fuerza invisible intentara arrojarlo al suelo. En el exorcismo que siguió, los testigos vieron cómo una pesada cama se elevaba varios centímetros del suelo. Roland, con una mirada vacía y una sonrisa siniestra, lanzaba insultos en idiomas que nunca había aprendido. Uno de los momentos más aterradores ocurrió cuando la palabra infierno se formó en su piel como si alguien lo hubiera tallado desde dentro. Los sacerdotes, sudorosos y agotados, confesaron después que sintieron que cada oración era un combate cuerpo a cuerpo con una fuerza que buscaba reclamar el alma del niño. Número 3. Clara Germana Cele, la voz del mal. Cuando Clara Germana, una adolescente sudafricana, confesó haber hecho un pacto con el diablo, sus palabras fueron tomadas como un capricho juvenil. Pero cuando empezó a hablar en lenguas desconocidas y a revelar secretos de las personas a su alrededor, el miedo creció entre las monjas. Los testigos relatan que su cuerpo levitó hasta 5 pies en el aire, mientras un rugido gutural, más propio de una bestia que de una humana, emanaba de su garganta. El aire en su habitación se volvió sofocante durante los rituales de exorcismo. Clara intentaba morder a los sacerdotes y arrojaba objetos con una precisión imposible para alguien que estaba bajo una fuerza externa. Al final del proceso, después de días de lucha, un grito tan penetrante que heló a la sangre de los presentes marcó la liberación de su alma. Se dice que ese grito aún resuena en el convento en las noches de tormenta. Número 4. Arne Cheyenne Johnson. Un demonio en la corte. Cuando Arne Cheyenne Johnson enfrentó cargos por asesinato, su defensa rompió con todo procedente.
alegó que no había actuado por voluntad propia, sino que estaba poseído por un demonio. Este ser, según la familia, había salido primero de David Latzel, un niño de 11 años que había sido sometido a un exorcismo meses antes. David describía un hombre bestia con ojos oscuros y cuernos que lo atormentaba por las noches. Arn desafió a este demonio y le ordenó tomarlo a él en lugar del niño. Poco después comenzó a experimentar trances y comportamientos violentos. La noche del crimen, los testigos afirmaron que sus ojos parecían los de un animal y su fuerza era sobrehumana. La defensa de posesión demoníaca fue rechazada por el juez, pero el caso dejó una marca imborrable en la relación entre el sistema judicial y lo paranormal. Número 5. El exorcismo de Martha Bossier. La farsa que confundió a Europa. La joven Martha Bossier, hija de un tejedor en la Francia del siglo XVI, se convirtió en el centro de atención cuando afirmó estar poseída por demonios. Según relatos de la época, su cuerpo se retorcía de manera antinatural, vomitaba objetos inusuales como clavos y cabellos, y sus ojos se volvían blancos como si estuviera completamente consumida por la oscuridad. Los sacerdotes que intentaron exorcizarla fueron testigos de cómo levitaba y respondía en latín y griego, idiomas que nunca había aprendido. Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado cuando el médico Michael Merscott, enviado por la iglesia, notó que Martha reaccionaba a agua como pensando que era agua bendita y no respondía al verdadero rito del exorcismo. Se concluyó que Martha probablemente fingía los síntomas para obtener fama, pero el miedo que había sembrado ya había calado profundamente en la sociedad. A pesar del desenlace, su historia sigue siendo recordada como una advertencia sobre la línea entre fraude y posesión real. Número 6. El demonio de Loudun. La posesión colectiva de monjas. Uno de los casos más famosos de posesiones demoníacas colectivas ocurrió en el convento de Ursulinas de Loudun, Francia. La madre superiora Jeanne de Senges comenzó a afirmar que el espíritu del sacerdote Urbain Grandier la poseía junto con otros demonios. Poco después, varias monjas del convento experimentaron fenómenos similares: gritos desgarradores y convulsiones incontrolables, declaraciones explícitas de actos sexuales con demonios y visiones grotescas, contorsiones físicas imposibles para cualquier humano normal. El sacerdote Urbain Grandier, conocido por su carisma y enemigos políticos, fue acusado de haber hecho un pacto con Satanás para poseer a las monjas. Durante su juicio, un supuesto pacto firmado con demonios como Leviatán y Astaroth fue presentado como evidencia. A pesar de defender hasta el último momento, Grandier fue condenado a morir en la hoguera. La posesión terminó tras su ejecución, pero muchos creen que el caso fue un complot político manipulado por intereses religiosos. En este caso lleno de conspiraciones, terror y manipulación, inspiró novelas y obras como Los demonios de Loudun de Aldous Huxley y su adaptación al cine. La línea entre la fe, la ciencia y lo desconocido es delgada. Cada caso de posesión demoníaca nos deja con un interrogante. ¿Son esos episodios una manifestación del mal puro o simplemente un reflejo de nuestra propia psique? ¿Qué crees tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido que te hará cuestionar la realidad.